Llega ya el tiempo del análisis con nuestra experta, nuestra investigadora de Aragones Ohio, Isabel Castillo. Seguro que alguno de ustedes se pregunta cómo son los hogares aragoneses o cuántos aragoneses viven por casa. Isabel, vamos a responder a eso. Primero vamos a hablar del crecimiento del número de hogares. Ah, mira, una curiosidad, es decir, si han subido o han bajado, ¿no? En Aragón y en España. ¿Y cómo estamos? Entonces, de 2017 a 2018, en España han crecido los hogares, ¿de acuerdo? Pero solamente un 0,3%. ¿Y qué ha ocurrido en Aragón? Pues en Aragón ha crecido, pero menos. Entonces, en Aragón el crecimiento ha sido de 0,1%. ¿Solo un 0,1 ha crecido en los hogares? Solo un 0,1% el número de hogares. Es un dato bajo. Tengo también mucha curiosidad por esto, por el tipo de hogar. Es decir, ¿cuál es el tipo de familia más común en Aragón? El tipo de hogar más frecuente es el hogar en el que viven dos personas. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, en España es un 30% de los hogares y en Aragón un 31%. Es decir, que volvemos a ser el Ohio español en cuanto a número de personas por hogar. Me llama mucho la atención este dato, el de hogares unipersonales. Están cerquita, un 27%. Sí, es el segundo hogar más frecuente y además es el hogar que luego veremos que crece más, es el tipo de hogar que crece más. ¿Y cuál es el perfil de la persona que vive sola? Porque sí, me preocupa mucho. La mayor parte de las personas que viven solas tienen más de 65 años. O sea, la gente mayor es la que más vive sola. Sí, más gente mayor que gente joven. Y ojo también a este dato, este 4,4% en Aragón, que son las familias de 5 miembros o más. Es prácticamente una rareza. Sí, son extrañísimas. Ahora las familias numerosas son, vamos, una excepción. La gente tiene pocos hijos, la vida es cara, hay pocas ayudas para tener hijos. O sea que todo influye. Tamaño medio por hogar, Isabel, en 2018. Vale, en 2018 en España el tamaño medio por hogar, ¿vale?, de toda España era 2,51 personas por hogar. Es decir, que vivían 2 personas y media por cada casa. Sí, más o menos. No llegamos ni siquiera al 3. ¿Y en Aragón? En Aragón un poquito más bajo. En Aragón es 2,4 personas por hogar. Ni a 3 personas llegamos. Lo decíamos en la anterior gráfica, que predominan esos hogares con únicamente dos personas. Oye, Isabel, ¿cómo interpretamos estos datos? Es decir, ¿qué ocurre con el número de hogares en Aragón? Esto es un poco lo que hemos hablado antes. De 2014 a 2018 el crecimiento del número de hogares ha sido bajísimo. Miren, ¿ves? Es una línea recta, eso significa que el dato ha sido prácticamente el mismo. Sin embargo, los hogares unipersonales ya vemos que son una buena parte, digamos, del total de los hogares y aunque no se note mucho en el gráfico, pero han crecido un poquito más deprisa. Bueno, pues ya conocemos los datos del número de hogares en Aragón. Son curiosos, ¿eh? Sí, pues no hay una cosa más también curiosa que te voy a contar. Un último dato, veo un coche, gasto en vehículos, yo esto lo interpreto como cuánto nos gastamos por aragonés en coches, ¿no? O cuántos coches hay por familia. ¿Cuántos coches hay por familia? Pues Aragón es la comunidad autónoma donde hay menos número de coches por familia. ¿Ah, sí? Sí. ¿No somos muy dados a comprar vehículos? De hecho, nos gastamos la mitad de lo que nos gastábamos hace 10 años. Qué curioso, pues quédense con este dato y ya conocen también cómo nos comportamos los aragoneses, cómo somos, con cuánta gente vivimos en casa.